sobre ser sellados por el Espíritu Santo. Quiero que abras tu Biblia en Efesios 1, 13. Y ese va a ser el versículo que va a ser el puntapié inicial, pero también nos va a guiar a través de esta palabra que te quiero compartir, Efesios 1:13. Yo lo voy a leer en Reina Valera, porque Dios me habla más en gallego a mí. Pero igualmente en cualquier versión que lo esté leyendo me vas a poder seguir. Si encontraste, decí encontré. Y dice Efesios 1:13, en Él también vosotros, en Jesús está hablando, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Pero quiero hacer énfasis en el versículo 13, en la parte que dice, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vamos a orar juntos, ¿te parece? Dios, te damos gracias en esta mañana por estar en este lugar. Dios, estoy convencido de que si llegamos hasta acá, en esta hora, en este momento, no es una coincidencia, sino que está dentro de tus planes, tus propósitos, que estemos hoy acá escuchando tu palabra en comunidad y en comunión, esperando recibir algo de vos. Reconocemos que necesitamos algo de tu presencia, de tu palabra, algo fresco que venga a confrontar nuestra realidad, que nos transformes de adentro hacia afuera, Dios. Te pido en el nombre de Jesús que quites de nosotros todo impedimento, toda cosa que quiera interponerse entre nuestros corazones y tu voz, y lo que querés hablar a nosotros sea echado por tierra en el nombre poderoso de Jesús. Que haya libertad en esta casa para recibir tu palabra. Que nuestro corazón pueda ser tierra fértil donde la semilla de tu palabra puede caer y dar fruto al 20, 30, al 60 y aún al 100 por uno para la gloria de tu nombre, Jesús. Te pido, Señor, que tu palabra cumpla el propósito para el cual tú la envías, Señor. Espíritu Santo, en esta mañana te damos libertad para que vos te muevas en nosotros y a través de nosotros. Hacé lo que vos quieras hacer en nuestro medio, Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias. Te doy gracias. Y todos decimos amén y amén. ¿Saben que, aunque no parezca con esta pinta, yo estudié Derecho, no terminé, pero estudié varios años de Derecho en la facultad y me encantaba lo que estudiaba, pero la materia que más me gustó mientras estudié era Historia del Derecho. Y ahí se habla, de cómo se origina el derecho, los principios del derecho, cómo se originó, y todo direcciona principalmente al Imperio Romano, y cómo ellos forjaron muchas cosas que hoy en día son replicadas en muchos países, muchos años después, y el sistema judicial de muchos países está basado en el derecho romano. Nosotros somos parte de eso, nuestro derecho tiene muchas cosas de derecho romano. Y al estudiar derecho, se manifestó paz. Y al estudiar derecho y estudiar la historia de Roma, el derecho romano, y leer las cartas de Pablo y cómo Pablo le escribe a iglesias que estaban bajo el dominio del Imperio Romano, me explota la cabeza ver la exactitud de palabras que usa Pablo, lo exacta que es la pluma de Pablo para hablar sobre ciertos temas teológicos, para darle claridad a la iglesia. Y Pablo, cuando escribe esta carta a la iglesia de Éfeso, usa palabras claves para explicar la obra del Espíritu Santo. Efesios es un libro que me encanta, te invito a que lo leas. Y Pablo acá usa una palabra específica para referirse a la obra del Espíritu Santo. Dice, sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y pudo haber usado cualquier palabra, transformados por el Espíritu Santo de la promesa, por ejemplo, santificados por el Espíritu Santo de la promesa, tantas palabras que pueden hablarnos de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero eligió la palabra sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y en el contexto, Romy odia cuando hago esto, pero me pongo medio profesor de historia, menos mal que no está, no le diga nada. Pero que era un sello. ¿Por qué Pablo usa esta palabra para Pablo y para los lectores de esta carta? No era una metáfora vacía, sino que para los romanos y los judíos de la época,
El sello tenía profundas implicancias sociales, legales y espirituales. ¿Sabés que el sello quizás lo viste en alguna película? Seguro Fer ya habló de esto en algún momento. Pero el sello representaba autoridad, propiedad. Propiedad en el sentido que antes cada familia en el Imperio Romano tenía, las familias que tenían poder adquisitivo, las familias reales tenían un sello específico de su familia. Un sello que tenía distintas cosas características de una familia y eso hablaba de propiedad. Las cosas que pertenecían a esa familia tenían el sello de esa familia. Eran como literalmente los sellos que tenemos ahora, o podía ser un anillo que tenía una insignia, y todo lo que tenía esa insignia pertenecía a esa familia en particular. Eso me habla de propiedad. También me habla de autenticidad. Cuando un heraldo en el antiguo tiempo, los imperios, llevaba una carta de un lugar a otro, y esa carta estaba sellada por una autoridad política, ya sea un rey, ya sea una persona que tenía autoridad política, y esa carta tenía un sello de esa persona, le daba autoridad, le daba autenticidad. También el sello significaba protección. El sello tenía la connotación de protección. Si un artículo, si una casa, si algo tenía el sello de una familia real o de una familia importante, estaba protegido y todo el mundo sabía que no podían acceder a eso o que no era de uso público. Pablo habla del Espíritu Santo como un sello que te afirma, te autentica, te protege y te garantiza un destino eterno. Usa esta imagen tan gráfica del sello para hablar de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero ¿sabés qué? Viendo la evidencia histórica, todo toma sentido de por qué usa esta palabra. Pero también en el contexto romano, en el contexto de la época, cuando se escribe esta carta y cuando Pablo escribe la carta a las iglesias, no solamente se sellaban objetos, no solamente se sellaban cartas, no solamente se ponían insignias en casa, sino que también se sellaban personas. Los antepasados míos y de Lauchi eran marcados los esclavos, eran marcados muchas veces como una propiedad. En el derecho antiguo, para los romanos, los esclavos eran una propiedad, eran un objeto, no eran una persona, no tenían derecho de persona, sino eran como un mueble y eran marcados. Entonces vemos por un lado la connotación positiva del sello que habla Pablo del Espíritu Santo, pero también en el contexto cultural y social del momento en el que Pablo estaba escribiendo esta carta, había una connotación negativa para el sello. Para muchas personas, para los esclavos, familias enteras, el derecho romano inclusive llega al punto de que si una persona tenía un esclavo y ese esclavo tenía un hijo, el hijo también era posesión del dueño, del amo. No eran dueños ni siquiera de sus propios hijos, eran un objeto y estaban marcados. Y esa marca era un símbolo de humillación, era un símbolo de vergüenza, era un símbolo de que su cuerpo no era de ellos, de que eran un objeto. Incluso la palabra que se usa para sello es distinta a la palabra que se usaba para el sello de los esclavos. La palabra que se usaba para esas marcas que tenían los esclavos era stigma. De donde viene nuestra palabra estigma, señalar negativamente a una persona por su cualidad, por su aspecto. La palabra estigma viene de ahí, de la marca que tenían los esclavos. Y esa marca era una marca de propiedad de un amo. Esa marca era una marca de humillación porque quizás ese esclavo se había tratado de escapar y lo marcaban en su mano, en la frente. Marcas, sellos que son negativos, que marcan una vida. Y como te decía, vemos que el Espíritu Santo, cuando conocemos a Jesús y lo recibimos en nuestro corazón, viene a nuestra vida y comienza a hacer una obra sobrenatural y el Espíritu Santo nos sella. Pero también hay sellos que no son el sello del Espíritu Santo. Hay sellos que vienen a marcar nuestra vida. Y algo que entiendo y he visto en mis largos 27 años
es que siempre desde que nacemos, y lo veo más hoy que nunca, que soy papá, desde que nacemos hay una lucha constante, una tensión todo el tiempo. ¿Por qué te sella primero? ¿Qué es lo que te marca primero? Y hay cosas a lo largo de nuestra vida que nos van marcando, que van dejando sellos, estigmas en nuestra mente, en nuestro corazón. Y muchas veces sin darnos cuenta somos sellados por cosas que no son la presencia de Dios y eso afecta nuestra vida. Pero algo que tenés que entender, que quizás no te has dado cuenta o quizás no has pasado por este proceso de razonarlo, pero todos somos sellados. Digas lo que me digas, si estás vivo hoy, estoy seguro de que hay marcas en tu vida. Quizás estigmas de cosas que viviste en el pasado, que estás viviendo hoy o que tenés miedo de vivir mañana. Sellos que quizás replican lo que quiere hacer el Espíritu Santo en tu vida, pero de manera negativa. Sellos y estigmas que te limitan, que te etiquetan, que te reducen y muchas veces lo tenemos tan asimilado que ni siquiera nos damos cuenta. Y estamos sellados. Y yo pensaba en mi corazón y pensaba en mí y lo primero en lo que pienso es en sellos que ponen las demás personas sobre nosotros. Marcas en nuestra vida que vienen de otras personas que han tenido una voz sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón. Quizás una voz que te había tenido que ser una voz de apoyo, una voz que tenía que sumar, restó, y hay marcas en tu corazón. A Jesús mismo le pasó en un momento, y lo vemos en Juan 1:46, que estaba haciendo milagros y llegó a su propia tierra y personas decían, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Cuestiones de duda, etiquetas que personas ponen sobre vos. Quizás te han dicho cosas que han afectado tu autoestima. Del lugar de donde saliste, de donde vos saliste, no puede salir nada bueno, como le dijeron a Jesús. De tu familia no puede salir nada bueno. Hijo de tal, como dicen a veces, hijo de pastor, sobrino del diablo. Eso me decían a mí. Pero cosas que nos dicen que van marcando nuestra vida. El clásico, vos nunca vas a cambiar. Vos no servís para nada. Y la sociedad en la que vivimos también te marca y te estigmatiza por muchas cosas, te sella sin ni siquiera darte cuenta por tu origen, por tu familia, por tu historia, por tu situación económica, por tus errores pasados, por tu situación presente. Marcas, estigmas que marcan tu vida, impuestas sobre vos, que muchas veces las asimilamos y ni siquiera nos damos cuenta que la tenemos. Tomamos esas cosas que nos dijeron y moldean nuestra autoestima, moldean nuestro carácter. Y en lo personal pensé que muchas veces estas cosas no me afectaban. Pensé que lo que decían de mí no me importaba tanto. Pensé que las cosas que pasaban a mi alrededor o que me dijeran que por mi contexto me limitaban, pensé que no me afectaba. Pero después me di cuenta y me encontré tratando de no ser lo que me decían que iba a ser. O luchando en contra de lo que el resto de las personas decían. ¿Y a qué voy con esto? Que muchas veces no nos damos cuenta de que estamos marcados, de lo que nos dicen, ha hecho una mella en nuestra vida, pero sin querer estamos escapando de eso. Quizás te criaste en un contexto negativo y la lucha de tu vida es ser distinto a ese lugar del donde saliste. Y el afán de tu vida está marcado por eso y está bien. Pero tu motivación no es avanzar, sino que es el estigma que tenés en tu corazón. Es el no ser igual a lo que los demás dijeron que ibas a hacer. Y esas son marcas que moldean tu vida. Sellos. Cosas que quedan en tu mente, en tu corazón. La buena noticia es que en Cristo tu pasado no define tu futuro si tu presente está en Jesús. La palabra de Dios dice en Corintios 5:17, por tanto, si alguno está en Cristo es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo, no estamos aferrados a las heridas, no estamos aferrados a los sellos que nos han puesto por nuestro contexto, por nuestra historia, por nuestra situación. Pero también me he dado cuenta que muchos sellos que están en nuestro corazón, muchos estigmas, muchas cosas que no son el Espíritu Santo y que impiden el mover del Espíritu Santo en nuestra vida son marcas que nos hemos puesto a nosotros mismos. Capaz que me pasa solo a mí,
pero muchas veces siento que yo soy mi peor enemigo. Mi peor crítico soy yo mismo. Y muchas veces el sello más fuerte, la marca más fuerte, viene de nosotros mismos, de las palabras que nosotros decimos, de lo que nosotros creemos de nosotros mismos, de nuestro entorno. Proverbio nos habla de que, en el Proverbio 23:7 dice, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Pensamientos que aceptaste como una realidad y hoy terminan marcando tu vida. Muchas veces le damos rienda suelta a lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Incluso confundimos la voz del Espíritu Santo que nos viene a convencer de pecado, de justicia y de juicio, dice su palabra. Pero muchas veces la voz del Espíritu Santo en nuestra vida suena más a condenación. Y la palabra de Dios nos habla en Corintios también de que la tristeza que viene del Señor es para arrepentimiento y salvación, y la que viene del mundo te hace perder. Pero muchas veces la voz del Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro corazón, suena como juicio, suena como palabras negativas. Y otra vez te mandaste la misma, no servís para nada, estás en esta, no vas a cambiar. Y son cosas que vamos asimilando en nuestro corazón, cosas que se hacen realidad en nuestra vida. Sellos que dejamos que lleguen a nuestra vida a través de la comparación. Qué difícil es no compararse. Qué difícil es no pensar que el pasto es más verde en la casa del vecino. Qué difícil es es ver los triunfos de las demás personas y no decir, ¿y a mí cuándo me va a tocar? O a mí me tocan todas las malas y a aquel le tocan todas las buenas. Y muchas veces hacemos de nuestra identidad eso. A mí no me va a pasar nada bueno, las cosas buenas le pasan al resto. El propósito de Dios es para los pastores y para los líderes o para las personas que están bien, no para mí. Pensamientos que van marcando nuestra conducta. La envidia, la insuficiencia, yo no soy suficientemente bueno. Nunca voy a llegar a ese punto, nunca lo voy a alcanzar. Y los pastores y líderes se matan acá predicándote y hablando vida sobre vos y lo que Dios dice de vos, de tu familia, lo que Dios quiere hacer contigo. Pero hay algo en tu corazón que todo el tiempo te dice que no sos suficiente. Estigmas, marcas, sellos que marcan tu corazón, tu vida, cómo te ves a vos mismo, cómo ves la iglesia y cómo te relacionás con Dios. Nos ponemos estos sellos del autorrechazo. Cuántas cosas que habitan en nuestra mente y en nuestro corazón que nos impiden experimentar la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. Los planes, los propósitos, la voluntad de Dios para tu vida. Pero hay marcas en tu corazón a través de las cuales filtrás las promesas de Dios. Y parece que siempre está lejos, que siempre está distante, que nunca va a llegar. Porque como te decía, tu vida puede estar sellada por el Espíritu Santo o sellada por otras cosas. ¿Sabes qué? Hay sellos de pecados y heridas en nuestra vida. Pablo también, hablando a los romanos justamente, en la carta a los romanos en el capítulo 6, versículo 16, dice, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? Sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. El pecado deja marcas en nuestro corazón. No solo culpa, sino también deja hábitos, pensamientos esclavizantes, cosas que transforman la manera en la que vivimos muchas veces. Y vivimos cargados de culpa, vivimos cargados de vergüenza. Vivimos cargados de cosas que nos limitan y un peso que nos hace retroceder y que no nos permite avanzar hacia lo que Jesús tiene para nuestras vidas. El peso del pecado, la culpa nos agobia. Me encanta cómo lo pone el salmista en el Salmo 38. Dice, mis culpas me abruman. Son una carga demasiado pesada. Espero no ser el único que se haya sentido así alguna vez. El pecado nos ata, nos encadena, no nos permite avanzar y marca nuestro corazón. Las heridas que han tenido lugar en nuestra vida durante mucho tiempo.
Heridas, como te decía antes, por circunstancias, momentos que atravesaste, relacionados a la iglesia o fuera de la iglesia, y ponerle el nombre que vos quieras. Puede ser una traición, puede ser un abandono, puede ser una expectativa no cumplida en una persona, en un lugar, como te decía, incluso en la iglesia, marcas, sellos que te limitan de alcanzar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y todas estas marcas, todos estos sellos, van esculpiendo en nosotros una identidad rota. Marcas que no se ven, pero que pesan. Sellos que son invisibles a los ojos de los demás, pero que determinan nuestras relaciones, determinan nuestro vínculo con la iglesia, nuestra identidad, nuestra relación con Dios. Y lo más preocupante es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Nos acostumbramos a vivir una vida en piloto automático, donde nos acostumbramos muchas veces a venir a la casa de Dios, a hacer cosas para Dios, pero por dentro estamos marcados. Tenemos estigmas en nuestro corazón, en nuestra mente. Y corremos el peligro de, si no hacemos un momento de introspección y le pedimos al Espíritu Santo, de seguir caminando con eso. Y déjame decirte que eso a la larga se nota. Eso a la larga sale a luz y te impide vivir la plenitud de lo que Dios tiene para vos. Si para este momento de lo que estoy compartiendo seguís sintiendo que nada te ha marcado, si seguís sintiendo que no hay nada en tu corazón que te haya marcado, te doy el micro, por favor, orá por nosotros, para los que estamos rotos, lastimados. Pero yo creo, y es una realidad, de que todos estamos marcados. Y si quizás decís, no me doy cuenta, ¿sabes? Pedile verdad al Espíritu Santo que trate en tu corazón, porque hay cosas que están en nuestra conducta, en nuestro carácter, en nuestra mente, que habitan con nosotros día a día. Y quizás está ahí, pero te acostumbraste. Quizás está ahí, pero lo hiciste parte de quién sos vos, y la voluntad de Dios es que eso se pueda transformar para que el Espíritu Santo selle y marque tu corazón y pueda hacer la obra de Jesús en tu vida. Pero no te quedes solamente con el hecho de que estás marcado, quizás por algo que no sea solamente el Espíritu Santo. Porque Pablo dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo de la promesa. Y hoy, Pentecostés, como decía Fer, como iglesia pentecostal, hoy recordamos un día trascendental para nosotros, para nuestra vida como hijos de Dios, que hace muchos años atrás Jesús cumplió la promesa. Cumplió la promesa de enviar a ese que es igual a Él, al Consolador, el Ayudador, el Abogado Defensor, que iba a estar con nosotros hasta el fin de los días. Jesús, previo a su ascensión, le dijo a sus discípulos, no se vayan de acá, no se vayan de Jerusalén, quédense juntos y yo voy a enviar la promesa del Espíritu Santo. Y Él les va a recordar mis palabras. El Espíritu Santo iba a venir a hacer la obra de Cristo en las vidas de quienes lo siguen. Una promesa que vemos que se cumplió en Hechos 2. Pero esa promesa no solamente se quedó ahí, sino que está vigente para mí, para vos y para todas las personas que crean en Jesús. Hola, ¿cómo estás? Somos los pastores Fer y Vir Madrazo y estamos muy contentos de que nos escuches. Si te gustó este mensaje y querés seguir escuchándolos, te invitamos a que le des me gusta y que también te suscribas para recibir cada uno de ellos.